Hola, en este video seguimos estudiando el libro del Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo y estudiaremos el capítulo 5, la parte número 2 que iniciamos en el versículo 6. Entonces tenemos el versículo 6 que dice así: Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, primero hay que fijarnos que aquí Juan ve que hay un cordero que se ve como si estuviera inmolado, es decir, como si tuviera una herida. Esto es importante saberlo porque este cordero lo podemos relacionar con el cordero de la Pascua que festejan el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y esto es importante mencionarlo, como te digo, porque hace referencia al papel que jugó Jesús para hacer el camino de la salvación. Es decir, ese papel que Jesús tiene como redentor. Recordemos que la Pascua, que celebran el pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene el significado de la redención. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel era esclavo y esta Pascua es porque sale y se libera de Israel. Entonces, sí es importante y es muy importante que Jesús sea nuestro redentor, nuestro libertador. Es ese ser divino que nos libera de nuestros pecados y que estos pecados, recordemos, nos impiden llegar al Padre. Entonces, Jesús, al ser el redentor, nos libera de esos pecados para poder llegar al Padre y poder llegar también al nuevo reino de Dios. Entonces podemos ver que el Cordero que Juan ve está inmolado, como te lo dice aquí. Veo, estaba de pie un cordero como inmolado. Entonces este cordero que está viendo Juan se encuentra inmolado. ¿Qué significa inmolado? Es decir, que fue sacrificado, que dio su vida, que fue herido. En este caso, ¿para qué cosa? ¿Por qué está inmolado ese cordero? Para salvarnos. Del mismo modo que representa ese cordero que se come en la Pascua que celebran el pueblo de Israel, el pueblo judío, ese cordero es sacrificado como ofrenda y agradecimiento a Dios por haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces, recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, celebra la Pascua en donde se sacrifica a un cordero para darle gracias a Dios por haberlos liberado de el pueblo de Egipto. Así, del mismo modo, se puede hacer relación con el cordero inmolado que ve Juan en esta parte que mencionan en esta parte del versículo. Aquí en la parte del versículo que dice que tenía este cordero, tenía 7 cuernos, o sea, aquí, hace referencia a estos cuernos a la salvación. Porque recordemos que el número 7 ha sido relacionado en la Biblia como salvación. Entonces, en esta situación, estos 7 cuernos implican que habrá salvación. Y esto conlleva a que habrá perfección, porque el 7 también significa perfección. Esto es resultado de ¿qué? De esa salvación que nos ha dado Jesús. Entonces, recordemos que anteriormente se mencionó los cuernos. Entre los cuernos que se mencionó fue el cuerno conocido como el cuerno de shofar.
Recordemos también que este cuerno era usado, de acuerdo a lo que se menciona en la Biblia, para anunciar mejoras, cosas que habían de pasar, cosas que mejorarían ciertas cosas. Entonces, al sonar este cuerno de shofar, era porque venía un mensaje para hacer cambios dependiendo de lo que Dios había mandado a decir. Entonces, si observamos en este versículo, se mencionan estos 7 cuernos. Tenía el cordero 7 cuernos. Vamos a hacer relación entonces con estos cuernos del shofar, con los 7 cuernos que te mencionan aquí. Entonces, al mencionar estos 7 cuernos, por lo que se puede entender, o podría entenderse, podría ser una posible explicación, que habrá muchas mejoras que traerá el Mesías, porque hay 7 cuernos, habrá mejoras, habrá cosas positivas. ¿Hacia quiénes? Hacia a los humanos, como al mundo, así como también habrá ese establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra que viene anunciándolo, en este caso, Jesús. Aquí en el versículo también se menciona que este cordero tenía 7 ojos, mira, tenía 7 cuernos y también te menciona que tenía 7 ojos. Que estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, te menciona que tenía 7 ojos. Recordemos entonces que los ojos representan ¿qué cosa? Inteligencia, representan sabiduría, representan perfección y también te representa que todo lo está viendo. Y es porque, en este caso, el Cordero, que hace referencia al Mesías, a Jesús, está observando, está registrando todo lo que sucede. Y en la parte que menciona que los 7 espíritus de Dios están siendo enviados, en esta parte que dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra, es decir, significa que los 7 espíritus están recorriendo y están registrando cosas para el conocimiento de Dios y del Mesías, es decir, que está registrando todas las acciones de los humanos que pasan en la tierra. Pasemos entonces al versículo 7, que dice, y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado del trono. Es decir, que este cordero fue el que se dirigió a donde estaba el trono de Dios y tomó de la mano derecha de Dios este libro, este rollo. Entonces, en este versículo se puede entender que el cordero, el Mesías, es quien es digno, es el indicado al que solo Dios le dará este rollo, este libro, y que podrá verlo, abrirlo y leerlo. Porque recordemos que en versículos anteriores de este mismo capítulo no había nadie digno de ni siquiera ver el rollo, pero solamente este cordero inmolado, él es el que toma el rollo y es digno de abrirlo y leerlo. Entonces podemos decir que Jesús es el Mesías, es un ser divino, así que él tiene la preeminencia sobre todas las cosas, es decir, que él tiene esa prioridad sobre todo. Recordemos que en el libro de Colosenses, si es que no lo has leído, te voy a dar una reseña. En el capítulo 1 se menciona que el Mesías fue el que creó junto con Dios, o sea, Dios y el Mesías, Jesús, crearon todas las cosas. Ahí te lo menciona en Colosenses. Y también se menciona que todas las cosas fueron creadas para él, es decir, para el Mesías, para el Hijo de Dios. Por lo que se puede entender que Jesús era Señor de toda la creación, porque así se le fue dado por parte de ¿quién? Por parte de Dios. De la misma manera, será Jesús el Señor de la segunda creación, es decir, esta segunda creación
es el nuevo reino de Dios. Entonces, de la misma manera será Jesús el Señor de la segunda creación, es decir, será Señor de el segundo reino, la segunda creación, porque Dios también así se lo ha dado. También lo mencionan, es digno de recibir ese en la nueva creación. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo cuando vino como hijo de hombre. Entonces, nos están revelando aquí que Jesús, el Mesías, es la clave, es esa llave para que que pueda venir ese nuevo reino, se puede establecer aquí en la tierra, porque aquí te lo dice. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono. Él fue el único digno para poder abrir ese rollo, ese libro, y poder saber qué es lo que Dios tiene previsto. Es la llave Jesús. Si no hubiera hecho Jesús lo que hizo, no habría nadie. Y entonces sí estaríamos en un verdadero problema. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, en esta primera parte de este versículo, donde Jesús, por ser digno y divino, toma ese rollo, aquí te lo dice, y cuando hubo tomado el libro, ¿quién lo tomó? En esta primera parte lo tomó Jesús. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos seres vivientes, los 4 seres vivientes que están ahí cerca del trono de Dios, y también los 24 ancianos, ¿qué es lo que hacen? Le rinden esa pleitesía, le rinden esa adoración, le rinden ese honor a el Cordero, al Mesías. Le rinden esa gloria por ser el único digno, el cual Dios le permite tomar ese libro y que podrá leerlo. Y también podemos entender que Dios le está dando esa gloria que él se ganó, el Mesías, el Cordero se ganó, y le está dando Dios en cierta forma esa gloria, ese reconocimiento por todo lo que él ha hecho y que él es del agrado de Dios. Entonces, aquí se puede observar en la segunda parte del versículo que tanto los seres vivientes y los 24 ancianos, al postrarse, tenían en la mano tanto un arpa y una copa, y aquí te lo menciona, mira. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, al postrarse tanto los seres vivientes como los 24 ancianos, traían ellos en la mano el arpa, tenían un arpa y unas copas, de hecho aquí te dice copas, que estaban llenas de incienso. Hablemos entonces, ¿qué significa el incienso para Dios y para qué se usa? Resulta que el incienso en el judaísmo, en lo que es el pueblo de Israel, más preciso, es decir, en el Antiguo Testamento, ahí que te lo mencionan, el incienso era utilizado en el lugar santo, es decir, en este lugar donde se rendía la adoración al Altísimo, en el tabernáculo, recordemos. No cualquiera podía entrar a poner incienso en este lugar santo, en el lugar santísimo. Solo podían entrar, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y estos sacerdotes debían haber sido ungidos para poder poner este incienso, y este debía de ser con ciertas características. Y al ser ungidos era porque eran del agrado de Dios esos sacerdotes.
Por lo que podemos ver que este incienso y las oraciones que aquí te mencionan en este versículo tienen una relación, tanto el incienso como las oraciones. Mira, estaban llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, al tener la relación, esto es porque tanto el incienso como las oraciones de los hombres llegan ¿a quién? ¿A quién llegan? A Dios. Por lo que podemos aprender que cuando oremos a Dios, lo hagamos ¿con qué? Con responsabilidad. Para que estas oraciones o este incienso o estas oraciones que se van a convertir en incienso, sean de quién, sean del agrado de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lo que se me está mencionando. Sabemos que las ofrendas del incienso que se hacían ante el tabernáculo antiguamente tenían que ser agradables a Dios. Ese incienso tenía que ser agradable a Dios. Sabemos que en el libro de Levíticos comienzan a hablarse de este tema del incienso en el capítulo 10, pero más específicamente lo podemos encontrar en el capítulo 16. Aquí podemos encontrar que dos sacerdotes que habían sido ungidos para entrar al tabernáculo, de estos sacerdotes, sus dos nombres que son Nadab y Abiú, prácticamente eran hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote. Nadab y Abiú habían entrado al tabernáculo para poner una ofrenda de incienso a Dios. Pero ahí te mencionan que ocurrió en este pasaje bíblico, te menciona que de repente apareció un fuego extraño, un incienso extraño del cual pues Dios no había dado su aprobación. Es decir, que ellos fueron a poner el incienso, a prender el incienso y apareció un fuego extraño. Y esto fue a raíz de este incienso extraño del cual Dios no había dicho que ese tipo de incienso con esas mezclas de cosas que pusieron estos sacerdotes Nadab Abiú era de su agrado. Este incienso no debió haberse usado. Dios había mencionado que era el incienso, tenía que ser especial con ciertas características que ya ellos sabían. Pero estos dos sacerdotes hicieron lo que quisieron al traer un incienso diferente, algo que no estaba permitido, que trajo como consecuencia esta desobediencia de Nadab y Abiú, estos sacerdotes, trajo muerte. Y esto fue por haber desobedecido un mandato muy específico. Entonces, ¿qué relación hay con el incienso y las oraciones? Es que si pensamos y analizamos que nuestras oraciones son escuchadas por Dios, hay que tener cuidado cómo oramos. Dios no es una persona, ni tampoco cualquier cosa, ni nada. Es un ser supremo, es el Altísimo. Entonces, al cual podemos estar nosotros jugando con Él con nuestras oraciones. Hay que saber pedir las cosas. Vamos a ver un ejemplo. Hay personas que oran pidiendo a Dios un carro, o que quiero que mi novio sea Luis Miguel, o el chico de la esquina, o el chico de la tienda, o que Shakira sea mi novia, o que ese tipo de cosas que se podrían considerar como terrenales. Entonces hay que tener cuidado cómo oramos y qué es lo que pedimos a Dios. Es decir, Dios no cumple esos caprichos. Él no tiene por qué estar escuchando este tipo de pedidos. Hay que ser cuidadosos, respetuosos cuando estemos orando, porque recordemos que estas copas que están llenas de incienso son las oraciones de los santos. Entonces hay que orar con el respeto al Altísimo para que nuestras oraciones sean del agrado y Él nos escuche y nos ponga atención. Pasemos al versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, tanto los
cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, en la primera parte de este versículo, los 24 ancianos, como los cuatro seres vivientes, comienzan a darle esa adoración a Cristo, al Mesías, diciendo que Él es el único digno de tomar el libro y de abrir esos sellos. También nos mencionan por qué Él es digno en esta canción. Es digno, ¿por qué? Porque Él va a poder abrir el libro, el rollo, porque fue que inmolado, Él se sacrificó, Él dio su vida por nosotros. Y gracias a ese sacrificio, gracias a su sangre, Él nos ha redimido, nos ha salvado de nuestros pecados, de ese pecado original, para poder estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Es decir, para que podamos ser dignos de la presencia de Dios. De lo contrario, no lo somos. Es decir, el Mesías, Jesús, nos salvó para con Dios. Y no solo salvó al pueblo de Israel. Esto es interesante. Fíjate lo que dice aquí. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Es decir, que Dios, en este caso Jesús, el Mesías, salvó al pueblo de Israel, pero también salvó a todo linaje, sea rico, sea pobre, sea clase media, a toda lengua, a cualquier idioma que hables, a cualquier pueblo y a cualquier nación, Jesús la salvó. Es decir, salvó a todo el cuerpo de creyente, porque dice, salva a todos, a todo linaje, salva a todo tipo de pueblo, de diferentes lenguas, así como a todas las naciones que acepten al Cordero. Es decir, Jesús viene a ser nuestro Redentor. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas. Recuerda que no dejes que el pecado entre a tus vidas. Si te sirvió este video, transmítelo. Nos vemos en las siguientes enseñanzas. No olvides estar leyendo tu Biblia constantemente. Y si algo te hace ruido, básate en tu Biblia y pide revelación a Dios, a Jesús. Nos vemos y te invito a que te suscribas y me regales ese like. Recuerda que no importa el mensajero, sino el mensaje. Bye bye.